La esclava escuchó gritos en el sótano, y lo que encontró allí reveló la verdad sobre su amante. La noche caía pesadamente sobre la finca, con el viento aullando entre las grietas de los muros de adobe. María, la esclava más vieja de la casa grande, estaba barriendo los restos de la cena cuando escuchó el primer grito. Un sonido ahogado, casi humano, pero distorsionado, como si viniera de las profundidades de la tierra. Se detuvo con la escoba suspendida en el aire y escuchó. Nada. Solo el crujido de la madera y el murmullo de los otros esclavos que ya yacían en las dependencias de esclavos. Pero luego se escuchó otro grito. Más agudo. Desesperado. María conocía ese sótano mejor que nadie. Allí la señora guardaba las conservas, los sacos de grano y, en ocasiones, cosas que no se debían ver. La puerta, gruesa y reforzada con hierro, estaba siempre cerrada con un candado que brillaba siniestramente a la luz de las velas. Pero esa noche el cerrojo estaba entreabierto. Ella dudó. Si lo atrapan, el castigo sería severo. Pero algo dentro de ella, una curiosidad mezclada con miedo, la empujó hacia adelante. Con dedos temblorosos abrió la puerta. El olor llegó primero, un hedor dulce y podrido como a carne en mal estado y hierbas quemadas. En el rincón oscuro, iluminado solo por la tenue luz que provenía de la cocina, había una figura acurrucada. No era un animal. Era una mujer. Desnuda, con el pelo enredado y sucio, los ojos muy abiertos como los de un animal perseguido. Tenía las manos atadas a un anillo incrustado en la pared, y a su alrededor, esparcidos por el suelo, había objetos que María nunca había visto antes, frascos con líquidos oscuros, pequeños huesos, velas derretidas y un libro de páginas amarillas, lleno de símbolos que parecían haber sido rayados con las uñas. La mujer, si todavía se la podía llamar así, dejó escapar un gemido al verla. No fueron palabras. Fue un sonido gutural, como si le hubieran arrancado la garganta desde dentro. María retrocedió y tropezó con algo blando. Miró hacia abajo y vio un bulto de tela ensangrentado. En el interior, una cosa pequeña y deforme con las extremidades retorcidas y la boca llena de dientes demasiado afilados para un recién nacido. No respiraba. Fue entonces cuando comprendió. La señora no envejeció. Si bien los años marcaron los rostros de todos en la granja, desde los esclavos hasta el amo, su piel permaneció suave, su cabello negro como la noche, sus ojos brillantes como los de una niña. Todos dijeron que fue un milagro, una bendición de Santa Bárbara. Pero no fue una bendición en absoluto. Era ella. La cosa en el sótano dejó escapar una risa ronca, como si leyera los pensamientos de María. Y luego, con una voz que alguna vez había sido humana, susurró. Necesita alimentarse. María corrió. No miró hacia atrás, no le importaba el ruido que hacía. Subió las escaleras a trompicones, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Cuando llegó al pasillo, vio a la señorita. Estaba parada frente al espejo del dormitorio, pasándose un peine de marfil por el cabello. Cuando escuchó los pasos, lentamente se dio la vuelta. Sus ojos ya no eran marrones. Eran negros. Totalmente negro. María, dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Estuviste donde no deberías haber estado. María intentó gritar, pero su voz no salió. Solo entonces se dio cuenta de que sus piernas ya no le obedecían. Algo la estaba tirando hacia atrás, como manos invisibles agarrando sus tobillos. En el sótano, la cosa vuelve a reír. Y la señora, con la misma dulce voz con que ordenó que le sirvieran el té, murmuró. Bájala. El hambre está regresando. La oscuridad invadió a María como una marea espesa, envolviendo sus muñecas y apretando su garganta. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies, no como madera podrida, sino como carne suave que respiraba. Las paredes del pasillo se estiraron, las puertas se cerraron con un crujido húmedo y el aire se volvió espeso con el olor a tierra mojada y a algo podrido, como fruta olvidada en el fondo de un baúl. La señora no se movió. Su vestido de encaje, alguna vez blanco como leche cuajada, ahora rezumaba pintura negra por las costuras, las manchas se extendían como venas atravesando la piel. El peine de marfil se le cayó de los dedos, crujiendo contra el suelo en 1000 pedazos que no emitieron ningún sonido. Se limitó a observar cómo arrastraban a María, sus dedos largos y pálidos jugaban con el collar de ámbar alrededor de su cuello,
el mismo que llevaba el día que desapareció el dueño de la casa, hace 20 años. Siempre has tenido curiosidad, ¿no? La voz de la señora era miel con púas. Desde pequeña, espiando por los ojos de las cerraduras. Pero hay puertas que no se deben abrir, María. Y hay hambrunas que no se deben solo al pan. El sótano. Ya no estaba vacío. Las velas que María juró haber apagado, ahora ardían con llamas azules, parpadeando sobre los rostros de los demás. No eran muñecos como había pensado la primera vez que bajó allí, avergonzada por robar un trozo de tocino. Eran mujeres. O lo habían sido. Agachadas en los rincones, colgadas de las vigas como murciélagos con faldas rotas, todas con los mismos ojos negros, las mismas bocas cosidas con hilo grueso. Algunos todavía conservaban los utensilios con los que trabajaban, una cuchara de madera, una aguja de tejer, tijeras oxidadas. La cosa en el centro no tenía forma fija. Era una masa de extremidades, un mosaico de piel y huesos que se movía lentamente como una oruga ciega. De su espalda brotaban demasiados brazos y en cada mano, un objeto que brillaba a la luz de las velas, anillos, relojes, un par de gafas con montura dorada. Cosas que se llevaron los desaparecidos. Cosas que el hambre guarda para después. Ella es nueva, susurró una de las mujeres de la pared, la comisura de su boca se dibujó en una sonrisa roja. Todavía tiene grasa en los muslos. María intentó patear, pero sus pies se hundieron en el suelo como barro. Las manos invisibles la levantaron en el aire y ella vio, con horror, que no eran manos, sino raíces. Raíces negras gruesas como muñecas, que salían de las grietas entre las piedras del sótano y se enroscaban alrededor de sus piernas, elevándose y apretando. Uno de ellos entró en su boca amargo y húmedo, y se atragantó con el sabor a tierra y sangre vieja. No llores, niña, la señora bajó las escaleras sin hacer ruido, arrastrando su vestido como un suspiro. Lo entenderás. El hambre es una dama paciente. Ella espera. Ella crece. Y cuando finalmente comes, hoy es un festín que dura siglos. La cosa en el centro se desmoronó y se reformó, estirando una boca donde debería haber habido una cara. Allí no había dientes. Eran clavos. Uñas humanas, curvas y sucias, arrancadas a la fuerza y afiladas como cuchillos. Primero, dijo la señora, pasando los dedos por el rostro de María, le quitamos los ojos. Para que puedas ver claramente. María sintió que unas uñas, no dientes, le agarraban los párpados y el mundo se partía en dos, el olor a moho y carne podrida del sótano y el frío metálico que le recorría la columna como si alguien le hubiera abierto la espalda con un cuchillo. La señora no mintió sobre sus ojos. Cuando los clavos se hundieron, no dolió. Le dolió más tarde cuando el vacío se instaló en las cuencas de sus ojos y se dio cuenta de que, aunque estaba ciega, todavía podía ver, las raíces latiendo como venas bajo la piel del mundo, la cosa en el centro desplegándose en miembros que no eran los suyos, la dama sonriendo con una boca cosida con hilos negros, como si alguien le hubiera obligado a cerrar los labios y ella los hubiera abierto de nuevo. Ahora lo entiendes, murmuró la señora, y su voz era muchas voces, un coro de gargantas femeninas que resonaban en las paredes. El hambre no es solo tuya. Es de ellos también. María intentó gritar, pero la raíz en su boca se retorció, empujando su lengua hacia atrás hasta que tragó su propia sangre. Las manos, si todavía eran manos, de la cosa en el centro se cerraron alrededor de sus muñecas, y sintió que sus huesos crujían, no de dolor sino de reconocimiento, como si su cuerpo siempre hubiera sabido que pertenecía a la tierra, al hambre. Afuera, en el mundo que ya no era el suyo, las criadas cantaban mientras desollaban yuca en la cocina. El olor a comida se elevaba por el suelo, caliente y cruel. María recordó cuando ella era una de ellos, cuando creía que el vapor de las cacerolas era solo vapor. Ahora lo sabía, era el aliento de la señora, extendiéndose por toda la casa, infiltrándose en los sueños de las niñas, haciéndolas despertar con los dientes hundidos en los brazos, hambrientas de algo que no tenía nombre. Aprenderás a alimentarla, dijo la señora, y sus manos, delgadas como telas de araña, recorrieron el rostro de María, sellando las heridas de sus ojos con una costra negra. Primero, los que lloran. Luego, los que ríen. Por último, los que ya no sienten nada. La cosa del centro se movió y María comprendió que no era una cosa, sino muchas.
Cuerpos fusionados, huesos entrelazados como ramas después de una tormenta. Algunos de los rostros todavía tenían rasgos reconocibles: una esclava que había colgado a su hijo para librarlo del látigo, un hombre que se había despertado con su propia lengua cortada, un niño que había desaparecido en el monte y había regresado con los pies hacia atrás. Todos ellos, ahora, tenían hambre. Cuando haya luna llena, continuó la señora, mientras las raíces arrastraban a María más cerca del montón de carne y suspiros, te levantarás. Y ve a llamar a los demás. María sintió los dedos de la cosa, sus nuevas manos, cerrarse alrededor de su cuello, no para estrangularla, sino para guiarla. Para enseñar. La raíz en su boca floreció brotando hojas oscuras entre sus dientes, y cuando abrió la boca para respirar, salieron polillas negras, con las alas cubiertas de ojos que lloraban un líquido espeso como la miel. Arriba, en la casa, una de las criadas dejó caer el cuchillo. Los demás se rieron, pensando que era solo cansancio. Pero se quedó mirando sus manos, donde venas oscuras que no habían estado allí antes comenzaban a trepar por sus muñecas. Y cuando la primera raíz atravesó el suelo entre sus pies descalzos, no gritó. Él simplemente sonrió porque finalmente entendió. El hambre fue paciente. Y ya era casi la hora de cenar. Las escaleras crujieron bajo los pies descalzos de María, cada paso era un suspiro de madera vieja, como si la casa respirara con ella. Las paredes, antes cubiertas con papel pintado descolorido, ahora palpitaban con finas vetas, un mapa de sombras que se movían bajo la pintura. Ya no necesitaba ojos para ver, las polillas que salían de su boca se propagaban por el aire, y cada uno de esos pequeños ojos llorosos le mostraba fragmentos de lo que estaba por venir. Arriba, las criadas todavía no se habían dado cuenta. La que había dejado caer el cuchillo ahora pasó sus dedos por las venas que recorrían sus brazos, trazándolas como si fueran líneas de una letra escrita en su propia piel. Otra, más joven, apoyó la frente contra el cristal de la ventana y vio, en el reflejo, que sus pupilas se habían ampliado hasta tragarse el blanco de sus ojos. No hubo miedo. Solo una cálida certeza, como vino derramado en las entrañas. Ya vienen, susurró la casa, o tal vez era María, o tal vez era la cosa que ahora habitaba en ambos. Las palabras no salieron de su boca, sino de las grietas entre las tablas del piso, el crujido de las puertas, el chisporroteo de la grasa en la sartén olvidada en la estufa. Abajo en la cocina, el chef seguía gritando órdenes, ajeno al hecho de que la carne que estaba friendo ya no era cerdo, sino algo que se movía solo en la parrilla, con las fibras retorciéndose como dedos tratando de atrapar algo. Uno de los ayudantes, el que siempre cantaba suavemente mientras pelaba patatas, se detuvo de repente. Su voz se había convertido en un zumbido, y cuando abrió la boca para intentar el siguiente verso, no salieron notas musicales, sino semillas, pequeñas y negras que cayeron al suelo y de inmediato brotaron, delgados tallos que perforaron el linóleo. El hambre no era solo suya. Procedía de la tierra debajo de la casa, de los árboles que habían esperado afuera durante siglos, de los insectos que ahora se arrastraban por las paredes, con sus caparazones brillando como gotas de aceite. Era todo lo que habían pisado, ignorado, tragado en silencio. María llegó a lo alto de las escaleras y extendió las manos. Sus uñas, alguna vez cortas y sucias de tierra, habían crecido en espirales, como cuernos en miniatura. Cuando los clavó en la madera de la puerta del comedor, la madera no resistió, se abrió como carne bajo un cuchillo, y adentro, los invitados ya estaban sentados, con los cubiertos relucientes y las copas llenas de vino tan oscuro que parecía absorber la luz. Al principio nadie se dio cuenta de que los platos estaban vacíos. O que las sillas, una a una, empezaron a hincharse y la madera se retorció formando formas que parecían cuerpos arrodillados. O que el aire olía a algo dulce y podrido al mismo tiempo, como a fruta olvidada en el fondo de una cesta. Siéntate, dijo María, o la cosa usando su voz. La cena está casi lista. Y entonces las puertas se cerraron solas. La primera en reaccionar fue la señora del vestido azul descolorido, cuyos dedos temblaban alrededor del tenedor de plata. Su nombre había sido Esmeralda, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la forma en que las paredes de la habitación parecían respirar, hinchándose y marchitándose a ritmos irregulares, como pulmones enfermos. Intentó levantarse, pero la silla la sujetaba por las caderas y una madera fina como dedos huesudos se enredaba en su falda. No es de buena educación irse antes del postre, murmuró la que era María,
mientras sus uñas en espiral arañaban la superficie de la mesa, dejando surcos de los que goteaba un líquido espeso, casi negro. El vino en las copas empezó a burbujear. Gruesas burbujas estallaron en la superficie, liberando un vapor que se enroscaba alrededor de los rostros de los invitados, dulce y asfixiante. El hombre sentado a la cabecera de la mesa, un juez jubilado de cejas cerosas, intentó levantar su vaso, pero el líquido lo golpeó. Su interior ya no era vino. Era algo vivo que se movía en lentos círculos, como diminutas anguilas atrapadas en cristal. Cuando se lo llevó a los labios por instinto, lo que había dentro del vaso se estiró, una lengua húmeda y segmentada que tocó su boca antes de que pudiera gritar. Delicioso, ¿no? María sonrió y su sonrisa se hizo mucho más amplia, las comisuras de su boca se rasgaron hasta casi tocar sus orejas. La carne siempre sabe mejor cuando todavía está caliente. Las sillas crujieron. Ya no eran madera, sino algo entre hueso y musculatura, tenso bajo la antigua piel barnizada. La mujer que estaba al lado del juez, su hija, tal vez, sintió los brazos de su silla cerrarse alrededor de su torso, apretándolo hasta que sus costillas crujieron. No podía respirar, pero no importaba, algo bajaba por su garganta, dulce y espeso, llenando sus pulmones de adentro hacia afuera. Sus ojos se agrandaron, blancos como huevos duros, mientras su boca se abría en un grito sin palabras. En el centro de la mesa, donde debería haber estado el plato principal, se abrió una rendija. No era un agujero, sino una boca, bordes húmedos y dientes tan afilados como agujas de hueso. Desde su interior se extendía un olor a carne asada y miel podrida, tan intenso que varios invitados se inclinaron hacia adelante, salivando involuntariamente. Uno de ellos, un joven de rostro pálido y cicatrices en las manos, extendió los dedos para tocar la grieta, pero antes de que pudiera, la mesa lo derribó como arenas movedizas. Su cuerpo se hundió hasta la cintura, y luego sus piernas comenzaron a disolverse, fibra por fibra, convirtiéndose en más de esa sustancia negra y pegajosa que rezumaba de las ranuras de la madera. No lo desperdicies, dijo María, ahora con su voz superpuesta a otras, susurros que venían de debajo de la mesa, de las paredes, del aire mismo. Aquí todo es parte del banquete. El techo empezó a gotear. No era agua, sino un líquido espeso de color rojo oscuro que caía lentamente en gotas sobre los platos vacíos. Dondequiera que tocaba, la porcelana se disolvía, revelando algo debajo, no porcelana, sino piel. Piel estirada, cosida en formas que parecían platos, cubiertos, tazas. El cuchillo que estaba al costado del juez se retorció y la hoja se dobló como un dedo que señala. Intentó dar un paso atrás, pero su silla ya lo había absorbido hasta la cintura, sus piernas ahora eran parte del cuerpo de la mesa, retorcidas en raíces que se clavaban en el suelo. María se puso de pie y su vestido, que antes era un harapo andrajoso, ahora se extendió como alas de murciélago, una tela viva que se movía por sí sola. Caminó hasta la cabecera de la mesa, donde el asiento del anfitrión estaba vacío, y se sentó. No en una silla, sino dentro de la silla, como si su cuerpo estuviera hecho de la misma materia retorcida que llenaba la habitación. Come, ordenó, y su voz era el sonido de dientes masticando huesos. Antes de que la carne se enfríe. Los invitados obedecieron. No porque quisieran, sino porque sus cuerpos ya no eran suyos. Las manos se alzaron, los tenedores se clavaron en los brazos, los cuchillos cortaron tiras de músculos aún temblorosos. El joven que se había sentado a la mesa fue el primero en ser servido, sus dedos, ahora negros y brillantes como carbón húmedo, fueron arrancados uno a uno y pasados de plato en plato. El juez, cuya boca había sido cosida con hilos nerviosos, tragó saliva mientras un trozo de su propia lengua era depositado en su plato. Y mientras comían, las paredes de la habitación se cerraron, lentas como las fauces de una criatura dormida. La puerta por la que había entrado María ya no existía. En su lugar, solo más boca, más dientes, más oscuridad húmeda que esperaba pacientemente el postre.